En medio de esta noche de sábado con muchas emociones y también con mucha información, 30 días de cuarentena. 30 días de cuarentena de aquel 20 de marzo en el que iniciábamos este aislamiento preventivo y obligatorio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la curva? ¿Qué pasa con el pico? ¿Hay pico? ¿No hay pico? ¿Llega? ¿Se pospone? Está en línea y le agradecemos muchísimo a Eduardo López, el infectólogo que asesora al presidente, uno de aquellos, y le agradecemos mucho la comunicación, Eduardo. Muy buenas noches, ¿cómo le va a usted? Buenas noches. Muy bien, con muchas preguntas, Eduardo. Obviamente tenemos un decálogo de preguntas. Primero, ¿estamos bien? ¿Estamos mejor que hace 30 días? ¿Estamos expectantes? ¿Los datos qué nos dicen? Bueno, en primer lugar, la curva va lentamente, va subiendo, muy suavemente, con lo cual esto es una buena noticia. Obviamente no estamos mejor que hace 30 días, porque uno quisiera no tener casos, ¿no? Pero estamos teniendo casos, menos casos de lo que uno esperaría cuando uno compara con otros países. A ver, aguárdeme, Eduardo, aguárdeme que tenemos un problema Eduardo. de comunicación. Son estos tiempos, además sábado de la noche y sobrecarga seguramente de uso de redes sociales. Pero ahora lo tenemos... vamos a mejorar porque hay muchas preguntas para hacerle. Eduardo López, recién decíamos, quien asesora al presidente en estos momentos, en los que también se está decidiendo la ampliación de algunas de las actividades excluidas, ¿no? Al día de hoy. Lo tenemos en línea, son 81 casos informados en el día de hoy. Y la pregunta que se le reitero, Eduardo, es: ¿estamos mejor? ¿Estamos igual? Eduardo, ¿nos escucha? Ahí, reconectamos, no importa. A ver, 81 casos informados en el día de hoy. Siempre la variable o el promedio va por debajo de 100, salvo alguna que otra excepción. Esto nos da una sensación, seguramente te pasa en casa, que es: che, ¿y si al final no pasa nada? ¿Y la cuarentena qué sentido tiene? Y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque lo que estamos buscando es justamente que no se dupliquen los casos en el total. Digo, este es el dato, uno de los datos principales que miran los infectólogos y que está mirando el gobierno, junto con otros. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las camas de terapia intensiva? Bueno, hay capacidad en este momento para atender a la gente y eso es lo importante. Lo que estamos ganando es tiempo. Siempre se pensó que el pico iba a llegar más tarde o más temprano. Bueno, ahora se pone en duda en algunos casos. Eso se lo vamos a poder preguntar a Eduardo en un ratito segundos. nada más. La ecuación es sencilla. Hay 4.000 camas de cuidados intensivos, casi 4.000 liberadas, sin ocuparse. Y uno dice, bueno, pero entonces no estamos tan mal. Claro, lo que pasa es que estos picos de curva, como le llamaron en todos los países que vivieron dramáticamente la pandemia, se desatan en tan solo 5 días. Por lo tanto, al letargar el pico de curva, llevar más hacia adelante la posibilidad de tantas internaciones, habla de un éxito momentáneo. Por lo tanto, vamos a preguntarle a Eduardo López, Tati, si te parece en un ratito, si es un logro estos 30 días de cuarentena, si la reacción del gobierno fue la reacción oportuna y si evitamos una tragedia como la que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Creo que está enganchado ya Eduardo por teléfono, ¿es así? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ahora sí. Ahora sí. Las comunicaciones no nos ayudan. Estamos en estos tiempos. También. A veces pasa, doctor, pero es importante contar con su palabra, aunque sea por teléfono. Nos estaba explicando que estamos mejor, los casos suben de a poquito. Los casos están subiendo y van a seguir subiendo porque casos van a seguir apareciendo. Están subiendo lentamente y esto es una buena noticia. La curva no está aplanada, pero está subiendo muy lenta, muy apaisada, con lo cual es bueno. El segundo punto que creo que también es muy importante es que la mortalidad, que siempre es una mala noticia, está dentro de un nivel que es bastante razonable, es alrededor del 4,5%, que es una cifra inferior a lo que tiene en este momento Inglaterra, que tiene casi un 12%, o España un 10%. Así que esto es bueno y es una buena noticia. La cuarentena lleva 30 días y todavía tenemos por delante hasta el día 26 de abril, y lo que habría que pedirle primero a la gente es que nos acompañe con la cuarentena y que traten de cumplirla, ¿no?
Claro, lo hacemos aquí permanentemente porque por eso también de vez en cuando está bueno revalidar el éxito de la cuarentena, que es la situación no es más dramática porque estamos haciendo un esfuerzo importante. Doctor López, queremos sacar leyendas urbanas sobre el coronavirus e ir directamente a los datos. La primera de las preguntas, ¿podemos ir pregunta por pregunta? ¿Cómo no? A ver, Tati. Doctor, tenemos unas placas, creo, para compartir. ¿Cuánto dura el virus en el aire? ¿Nos escuchó, doctor? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que en esto hay algunas controversias por algunas publicaciones, pero hoy la mayoría de los autores reconocen de que probablemente en la enorme mayoría de los casos el virus cae rápidamente en el aire por un mecanismo balístico alrededor de 1 metro, 80 centímetros, 1,10 metros. Hay un par de publicaciones, una en un restaurante en China, donde aparentemente la movilización del aire acondicionado en mesas contiguas de un caso que tenía coronavirus, contagió a otro, pero en realidad la mayoría es que en el aire no dura mucho más allá que un par de minutos, digamos, o sea que un no poco más, flota, un poco menos. no flota y en condiciones normales no se traslada. No, en condiciones normales no se traslada, diríamos, y todo el mundo acepta, por eso el distanciamiento social. Si uno aceptara que el virus se aeroliza, como se llama, y lo puede movilizar fácilmente el viento, la distancia social se vería mucho menos, ¿no? Bien, vamos a la segunda pregunta. El aire, ¿no? Doctor, que tiene que ver con casi un tema y un proyecto que generó mucha polémica esta semana en la ciudad de Buenos Aires, en Alemania también, en Francia también. ¿Por qué los mayores de 65 años son quienes corren más riesgos con este virus? Bueno, en primer lugar, porque lo que se ha visto en esta pandemia ya está bastante demostrado que la edad mayor de 60 años tiene un mayor riesgo. Para que usted tenga una idea, pues es que el individuo mayor de 60 años tiene una mortalidad del 5% y los que tienen menos de 60 la mortalidad está alrededor del 2%. Quiere decir que los adultos mayores de 65, tienen mayor mortalidad por la edad. Pero aparte de eso, por las comorbilidades que aparecen con la edad. La hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal. Algunos pacientes tienen enfermedad pulmonar crónica, a otros pacientes tienen cardiopatías, por ejemplo. Entonces, la edad, digamos, agrega también comorbilidades. Pero la edad en sí mismo es un factor, la hipertensión también. Así que cuando uno le pide, por ejemplo, y fíjese que la cuarentena, uno de los puntos importantes era que se resguarde el adulto mayor de 65 años, era justamente por ese impacto que tiene la mortalidad en ese grupo, que es el grupo que empieza a ser más vulnerable. Y además hubo un grupo en Italia, sobre todo los mayores de 80 años, que prácticamente hubo localidades que murió la enorme mayoría de los individuos mayores de 80 años, y tenemos que recordar que Italia es uno de los países que tenía más longevidad, ¿no? Ahora, Es el número 6 en el mundo. Doctor, hablando de sectores vulnerables, en estos días hablamos mucho de los médicos, los enfermeros. Hoy nos enterábamos que murió el primer enfermero a causa del COVID-19. ¿Qué cuidados especiales o qué se puede hacer para cuidar a los que nos cuidan? Está bien. Esto es muy importante porque fíjese que tenemos 374 médicos, de los cuales 250 casos son de transmisión horizontal, o sea, está dentro del sistema, dentro del equipo de salud, tanto médicos como enfermeras, quiero aclararle, ¿no? Y esto es fundamental. Para ello, el médico tiene que sentirse confiado porque tiene el equipo apropiado para poder ejercer, atender estos casos sospechosos o estos casos confirmados. El segundo punto que es importante es las condiciones de trabajo. Uno tiene que atender a estos pacientes en un lugar, los que son sospechosos, en un lugar de aislamiento, utilizar guantes, utilizar barbijo, camisolín, antiparras, incluso los que deseen que tengan barbijo, cofia o gorro y para revisar a estos enfermos. Lo que no se puede hacer es revisar a estos enfermos si no se tienen todos los equipos. Y hay una
un consejo que yo le voy a dar a todos mis compañeros de personal de salud. Todo individuo hoy que tiene fiebre y un poco de angina o un poco de tos o un poco, diríamos, de cuadro de fatiga en primer lugar, es coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. Perfecto. Lo mismo es si le falta el gusto o si le falta esos son olfato de agregados, comienzo aguda. agregados Así y que otros en este aspecto seamos muy estrictos en esto. Y para el equipo de salud, cuando le aparece fiebre, tiene que pensar que se contagió de coronavirus hasta que se descarte. Está perfecto. Doctor, aguárdenos un minutito nada más porque estamos justamente por este tema de cuidar a los que nos cuidan. En la puerta del Hospital Ramos Mejía, allí se encuentra nuestra colega Agustina Díaz. La recibimos con un gran abrazo. Agustina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Luis? Tatiana, también saludo al doctor. Bueno, en la calle Urquiza, al 600, en el barrio de Boedo. Ustedes saben, el Hospital Ramos Mejía, un hospital de agudos enorme en el cual se da salud, se abastece a toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo que tomar la decisión de cerrar el servicio de neonatología y de obstetricia. ¿Por qué? Porque 3 de las enfermeras que atienden en ese servicio dieron positivo de COVID-19. Lo que cuentan los trabajadores es que además 38 agentes de salud se pusieron preventivamente en cuarentena. No está confirmado qué cantidad todavía de estos 38 agentes efectivamente tienen coronavirus, pero sí se trabajó, como recién decía el doctor, aislándolos de manera preventiva. Un dato importante, en este momento en el hospital no hay casos sospechosos de coronavirus, no están atendiendo ninguno. Te escucho, Luis. Justamente te iba a preguntar eso, si había justamente la situación de cuidar a un paciente en tal vez no un grado muy grave de coronavirus dentro del hospital, decís que no, pero acá tenemos otro peligro, le vamos a preguntar al doctor, que es la contaminación horizontal. ¿Qué pasa con los médicos que trabajan en 2 hospitales? En distintos lugares y se contagian entre ellos. Claro. Doctor López. Sí, bien. Bueno, esto es realmente la noticia, yo no la sabía. Les agradezco, es una muy mala noticia que haya fallecido un personal de salud que trabaja, que es una enfermera. Yo creo que hay un tema que es fundamental, que el médico muchas veces atiende enfermos no con todo el equipo que sea necesario, número uno, y segundo, que este es un virus de alta transmisibilidad y se puede transmitir fácilmente de un compañero a otro cuando se charla, cuando se trabaja juntos durante horas, digamos, y a su vez uno tiene el riesgo de que podéis, sin darse cuenta, contagie a un enfermo. En general, lo que hemos visto nosotros, hemos tenido también un pequeño brote en el hospital de niños, que ya está manejado. No hubo contagio entre los niños internados, sino que fue en el equipo de salud donde fue el contagio, ¿no? Y después el otro tema es que muchas veces, sobre todo la gente del equipo de enfermería y demás, trabajan en otro lado, hay pluriempleo, en el cual también eso es importante porque, digamos, no siempre uno en todos los lugares tiene las condiciones adecuadas para trabajar. Y no se puede protocolizar, doctor, enfermos, ¿no? Digo, en medio de una crisis sanitaria. Primero, el virus, creo que usted coincide con nosotros, nos desnudó en varios aspectos como sociedad. Uno es enfermeras que trabajan en 2 turnos distintos, en 2 centros médicos y médicos en tantos más para poder sobrevivir más allá de su vocación y su deseo. ¿No se puede protocolizar que por este tiempo haya un equipo médico por cada centro médico y que no haya rotaciones? Esto en realidad, Luis, no depende de mí, esto depende un poco de cómo se manejan las autoridades en este tema, porque fíjese usted que este tema del contagio horizontal entre colegas y entre el equipo de salud ocurrió tanto en privado como en hospitales públicos, ¿no? Claro. Con lo cual, evidentemente, uno tiene que cuidar mucho las condiciones de medio ambiente de trabajo y darle el equipo que corresponde a los médicos y a las enfermeras, a todo el equipo de salud. Pero básicamente lo que están más cerca de estos casos sospechosos, confirmados, son los médicos y las enfermeras y los médicos. Sí, no puede suceder que el personal de salud no tenga los insumos que necesita, eso es clarísimo. Venimos hablando de la necesidad de cuidar el sistema de salud, de que no colapse, y de esto se trataba el
postergar la curva, ¿no? Ahora, ¿cómo está hoy el sistema de salud, las camas, la terapia intensiva? ¿Estamos preparados para lo que puede llegar a venir? Bueno, es una pregunta muy importante y con una respuesta que vamos a tratar de que sea más o menos igual. En general, hoy por hoy, el sistema total de cama de terapia intensiva está usado en un pequeño porcentaje, dado que hay alrededor de 120 pacientes en terapias intensiva de todo el sistema, ¿no? Público como privado. Con lo cual, hoy tenemos plena capacidad para internar enfermos en terapia intensiva y en cirugía y en salas generales. ¿Está bien? Ahora, lo que tenemos que evitar es que de repente la curva se empine muy alta, suba muy rápidamente, porque cuando la curva sube muy rápidamente, como pasó en Italia, en Francia y en España, satura el sistema de salud. El sistema de salud no puede dar respuestas y de repente aparecen 3.000 individuos nuevos infectados, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ajustar todo lo que podamos para que esta curva siga subiendo de esta manera, aunque sea un poco más rápida, pero no que dupliquemos el número de casos cada 3 días o cada 4 días como pasó en algunos países de Europa. Nosotros por ahora estamos duplicando el número de casos aproximadamente cada 8 a 10 días. ¿Está bien? Clarísimo. Según la época que uno vaya tomando. Y esto es bueno porque usted cuando duplica los casos en el tiempo, el equipo de salud se prepara para eso. Mejor. Doctor, aguárdeme un minuto nada más. Quiero volver al móvil con Agustina Díaz. Agustina, quiero saber, simplemente en la percepción que tenés desde la calle, cuáles son los controles previos a entrar al hospital, si hay algún tipo de control de temperatura para el personal médico y los visitantes, ¿no? Los familiares de los enfermos que allí están. Sí, Luis, mira, los visitantes, o sea, quienes acompañan a un paciente, tienen la entrada directamente prohibida al hospital. O sea, pueden entrar solamente el paciente que necesita acceder a la guardia o al servicio. Eso como primera medida. Por otro lado, el servicio de obstetricia y neonatología, que está cerrado, dejó una guardia mínima como para atender embarazos de emergencia, partos de emergencia o alguna situación de embarazo que sea una emergencia. Solamente eso. Y por otro lado, hay unos carteles muy claros en la puerta del hospital que probablemente los pueden ver. Son carteles amarillos que dicen claramente que si una persona tiene síntomas de fiebre, tiene que no ingresar al hospital y dirigirse a un área en particular que evidentemente por la calle México 86 en este caso, exacto, tiene cuidados diferentes por si alguien presenta síntomas de fiebre. Ahora, ya sea fiebre más, como decía recién el doctor, síntomas respiratorios garganta, claro. O si se trata de fiebre, exacto, claro, si se trata de fiebre, sin eso que podría pensarse también en dengue, pero eso está diferenciado en el hospital, los escucho. Me preguntaba, Agus, ¿qué pasa? Recién decías, por ejemplo, obstetricia cerrado salvo guardias de emergencias, con pacientes que vienen llevando su embarazo y sus controles ahí durante tal vez 8 meses, ¿y qué es lo que hacen? ¿Hay alguna perspectiva de qué es lo que va a pasar con estas áreas del hospital? No, en principio por el momento están cerradas, supongo que hasta el punto en el que se sepa qué pasa con los 38 agentes del servicio de salud, cuál es, el estado de todas estas personas. Por lo que hablaban también de los contagios horizontales, lo que dicen los trabajadores de este hospital es que la primera enfermera que se contagió también trabajaba en una clínica privada muy conocida, también que atiende muchas obras sociales, la clínica Franchín, y habría sido allí donde ella, atendiendo a un paciente positivo de coronavirus, contrajo el COVID-19 y que luego, viniendo al hospital y no cumpliéndose con lo que los trabajadores también reclaman, como la cantidad de insumos necesarios para su propia protección, bueno, ocurrió esto de que ella y otras 2 compañeras tienen lamentablemente coronavirus. Agustina, ya volvemos contigo, volvemos ahora con el doctor López. Doctor, usted está en el grupo asesor de cercanía del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y conocimos un documento firmado por el jefe de gabinete que desde el lunes algunas provincias argentinas comienzan una nueva etapa, una cuarentena administrada con algunas posibilidades hasta médicas, por ejemplo, de atención odontológica. ¿Esto fue consultado previamente con ustedes? Por lo menos creo que no fue consultado, pero creo que la medida está bien, es una medida que exploratoria, le llamaría yo, para ver cómo se comportan cuando uno va abriendo determinados sistemas,
con horarios programados, con monitoreo adecuado para ver cómo se comporta la comunidad y cuánto impacta esto, diríamos, a través del tiempo. Yo creo que no me parece mal la medida. Las medidas, si ustedes las analizan, son medidas, diríamos, muy cautelosas, en el cual se va abriendo de a poco determinados sistemas. Se oficializa el delivery, pero no se oficializa que los restaurantes estén abiertos. Se permite, por ejemplo, médico odontólogo, pero consultas programadas, que eso es muy importante. Los mismos laboratorios para hacerse análisis, pero con consultas programadas. O sea, se va y se habilita para pagar renta y algunas de estas cosas. Pero todo es un poco para ir abriendo y monitorear cómo funciona. Si realmente esto funciona bien, se irán abriendo otras cosas, y si no, va a haber que ajustar, diríamos, pero no se va a avanzar en forma desproporcionada sin tener los resultados de lo que uno va flexibilizando de a poco, ¿no? Claro. Doctor López, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hagámosle un recuerdo a todos los televidentes, que son muchos, y que nos ayuden a mantener la cuarentena todo lo posible, porque es una de las herramientas fundamentales para manejar la pandemia de coronavirus COVID-19. Así es, hay que gracias. quedarse en casa. Y mirá,